¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. Y pues en esta ocasión quiero recomendarles, darles un tip para que cuántas veces no nos ha pasado que nuestros hipos después de 4 o 5 días ya no encienden, ¿no? Ya se consumió el combustible, se evaporó totalmente y pues tenemos que volver a rellenarlos, ¿no? Y pues encontré una manera de hacer que dure unos cuantos días más, tal vez el doble de lo que nos duraba normalmente, pero pues yo ya me doy por satisfecho al poder alargar un poquito más la durabilidad del combustible de mis hipos, ¿no? Porque sí es una realidad que duran entre 4 a 5 días, si bien nos va. Y pues es también cierto que a muchos no les gusta estar recargándolos tan frecuentemente y pues por eso prefieren utilizar otro tipo de encendedores. A mí personalmente me encantan los hipos y no me molesta estarlos recargando, pero con este tip que les voy a mostrar pues nos vamos a alargar unos cuantos días más. Y simplemente es quitar la base de algodón que traen de fábrica, esta base de algodón, que es la que evita que se escurra o desparrame todo el combustible que le pongamos al algodón. Y pues lo vamos a sustituir por esta gomita. Es una gomita, lo cual hace que el inserto del encendedor Zippo se vuelva impermeable y en consecuencia el algodón va a permanecer por más tiempo húmedo y eso nos va a ayudar a que sea menos recurrente la recarga de nuestros encendedores. Esto lo he estado probando, ya llevo un tiempo usándolo en mis encendedores. Por ejemplo, ya va para casi 7 u 8 días que lo cargué y sigue aún encendiendo, así que eso está genial. Como pueden ver aquí, esta tapita es donde vamos a introducir el combustible por este orificio. Ahí lo vamos a introducir y también viene con un espacio para poner una piedra de repuesto, así que está muy bien pensado. La verdad es que no sé quién diseñó esta tapita. La verdad es que está muy bien diseñada, muy bien pensada y pues me ha dado muy buenos resultados y por esa razón quiero compartírsela a ustedes, para los que son amantes de los Zippo, pues puedan conservar un poco más tiempo el combustible en sus encendedores. Así que únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir la base de algodón que viene por default en los Zippo. La vamos a quitar, es muy fácil, simplemente tenemos que quitar el tornillo del resorte que empuja a la piedra. Lo vamos a quitar con mucho cuidado para que no se vaya a caer la piedrita. Lo extraemos y después quitamos la base de algodón y la vamos a sustituir simplemente por la otra gomita. Así que esta la vamos pues la puedes guardar por cualquier situación, la guardamos. Y aquí está la piedrita, la traía con un repuesto de piedra. Regularmente se pone en el orificio de recarga de la base de algodón. Ahí es donde muchos acostumbran llevar un repuesto de la piedra, aquí en este orificio. Así que lo llevaba ahí, pero pues ya la base de gomita que vamos a poner también viene con el espacio para poder llevar una piedra de repuesto. Así que vamos a quitarlo. Ya lo apartamos y simplemente lo que vamos a hacer es poner en su lugar esta gomita, que la verdad está muy bien diseñada al tamaño del inserto de los Zippo. Lo sella perfectamente bien y pues eso va a hacer que nuestro combustible se evapore en un tiempo más prolongado. Así que esto es lo único que tenemos que hacer para poder lograr tener un poco más de carga, unos días más de carga en nuestro Zippo. Es la verdad muy sencillo. Voy a dejar en la descripción el enlace de compra. Estos los venden en AliExpress, ahí los conseguí, son muy baratos. Yo compré un paquete con 30 para pues ir sustituyendo todos mis encendedores, pero igual
Si tú tienes uno o unos cuantos, pues puedes pedir 5 y ya es más que suficiente. Ahora lo que voy a hacer es poner la piedrita y después el resorte otra vez para que quede ya instalado. Y es súper sencillo, no es de mayor ciencia hacerlo. Y pues sí te conviene porque ya vas a tener unos cuantos días más sin tener que estar cargando tu encendedor. Ya lo apretamos, que quede bien apretadito para que la chispa sea buena y de esa manera no tengamos problema para encender también nuestro encendedor. Así que ya ahorita ya está listo. Aquí vemos, abrimos la tapita y vamos a rellenarlo. Como pueden ver, queda muy bien sellado, queda totalmente impermeable y eso es lo que nos va a ayudar a que nuestro combustible pues nos dure un poco más. Ahora voy a rellenarlo. Yo les sugiero que pues utilicen el combustible original de la marca Zippo, es el que mejor me ha dado resultado y pues de esa manera pues también va a funcionar mucho mejor su encendedor. Así que lo recargamos. Normalmente lo lleno cuando siento en mi yema ya lo frío del combustible. Hasta ahí dejo de llenar y pues ya es cuestión de que te vayas adaptando. No recomiendo que lo llenen en exceso porque después se chorrea, ya sea cuando utilizabas en este caso la base de algodón, se chorreaba por ahí o por la misma mecha también salía el líquido, entonces eso no es bueno porque te quemaba. Bueno, si yo que lo cargo en el bolsillo del pantalón, se quemaba y me quemaba a veces la piel del exceso de combustible. Entonces yo creo que no es bueno llenarlo en exceso, simplemente lo necesario. Y ahora voy a poner la piedra de repuesto aquí en este espacio que está diseñado para ello. Simplemente lo colocamos y como pueden ver aquí ya queda también ya la piedrita para en caso de que se nos acabe la que ya tenemos, la podamos sustituir. Aquí ya sellamos, queda totalmente hermético y vean, ya no va a haber esa evaporación que había con la base de algodón que comúnmente utiliza Zippo. Y pues aquí ya tenemos nuestro encendedor funcionando. La verdad es que se lo recomiendo muchísimo. No vas a invertir nada, bueno, es poco dinero lo que te va a costar la gomita para intercambiar la base de algodón. Y creo que pues conviene, ¿no? El beneficio que vas a tener de poder usarlo unos pocos días más sin necesidad de cargarlo. Así que este es el tip que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Obviamente está dirigido a los amantes de los Zippo, así como yo. Y pues yo creo que conviene muchísimo. Conviene porque ya no lo vamos a estar recargando tan seguido y vamos a poder aprovecharlo un poco más. Así que pues como les decía, en la descripción voy a dejar el enlace de estas gomitas. Las consiguen en AliExpress, son muy económicas. La verdad que recomiendo pedirlas ahí porque creo que las vi en Mercado Libre, pero ya estaban muy caras. La verdad es que ya no vale la pena. Así que ahí está el tip. Si te sirve, pues aprovéchalo. La verdad es que no te vas a arrepentir. Y pues es súper sencillo de utilizar. Simplemente es cambiar la base de algodón por esta gomita. Y con eso vas a tener unos cuantos días más de combustible en tu Zippo. Así que está genial, me gustó muchísimo. Ahorramos combustible y nos evitamos de cierta manera la molestia de estarlo cargando pues cada cierto tiempo. Así que espero te haya gustado este video, que te sea de utilidad. Y si lo fue, por favor, regálame un like, suscríbete al canal, eso me va a ayudar muchísimo. Y pues, sin más, les mando un gran saludo y seguimos en contacto. Chao.